Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Giovanna Michelle Flores Aguirre y voy a presentar sobre la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Voy a comenzar con el concepto de enfermedad transmisible, que es la causada por la transmisión del agente infeccioso específico o por sus productos tóxicos desde un animal o persona infectados a un huésped susceptible de forma directa o de indirecta. Estas enfermedades transmisibles van a estar con tres factores esenciales, que son el agente, el ambiente y el huésped, siendo de que cada uno va a crear una cadena de transmisión. Y si es que se identifican los posibles eslabones en cada cadena, se pueden interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y propagación de las enfermedades. Es decir, que si es que podemos hacer el cambio en una de estas tres, podemos tener el control de esta cadena de transmisión. Siendo el ambiente un, siendo ambiente físico como el agua, el aire, el clima, las estaciones, o químicos como son las sustancias químicas o contaminantes biológicos como la flora y la fauna, o sociocultural como la nutrición, la higiene, el sueño y el nivel socioeconómico, ya que la mayoría de enfermedades de transmisión están muy fuerte relacionadas con esto. Voy a hablar de qué es el agente infeccioso. Bueno, el agente infeccioso es aquel que consiste en la entrada y el desarrollo de un agente en el huésped. Y la infección no necesariamente significa que una persona se enferme. Aquí vamos a tener patogenicidad de la gente, que es la capacidad para producir enfermedad de una persona susceptible, la virulencia, que es la capacidad del organismo de producir daño severo a una persona, la infectividad, que es la capacidad de la gente para producir infección en la gente, pudiendo o no causar daño o enfermedad, y la dosis infectiva, cantidad necesaria para provocar infección en los individuos susceptibles. Aquí vamos a comentar que esta es la carga viral, la carga bacteriana, está fuertemente relacionada con el pronóstico y la posibilidad de una persona en desarrollar una enfermedad. ¿Qué es el huésped? El huésped es la persona o animal que proporciona un lugar adecuado para que un agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Aquí vamos a tener factores muy relacionados con el huésped, que son la susceptibilidad, que es aquel que la falta de resistencia que tiene una persona a una determinada enfermedad. La inmunidad, bueno, la resistencia es la suma de mecanismos de defensa que permiten a una persona rechazar esta enfermedad. Podemos hablar de las barreras naturales o de la inmunidad. ¿Qué es inmunidad? Bueno, la inmunidad es el estado de resistencia innato o adquirido que permite a un organismo salir indemne del contacto de un agente vivo. Esta misma se va a dividir en dos, o tiene dos claras, que es la inmunidad innata, que es cuando el organismo nace con la resistencia natural a ciertos microorganismos. En la inmunidad adquirida es cuando no se adquiere después del nacimiento y puede ser activa o pasiva. La inmunidad activa es la cual el organismo fabrica mecanismos de defensa una vez que ha adquirido la enfermedad, o por vacunación, que ya lo voy a mencionar. La inmunidad pasiva es la cual se adquiere por la introducción al huésped susceptible de anticuerpos previamente formados. ¿Y qué es la vacunación? Bueno, la vacunación es el desarrollo de la inmunidad de las personas susceptibles mediante la administración del agente infeccioso vivo modificado, o de una suspensión de microorganismos muertos, o de un agente inactivo. Voy a hablar de procesos de transmisión, que es la propagación del agente infeccioso a través del ambiente u otra persona a un huésped susceptible. Esto va a tener mecanismos de transmisión, puede ser directa o indirecta. La parte directa es cuando hay una transmisión mucho más rápida. En sí es la transferencia inmediata del agente infeccioso desde un huésped infectado o desde un reservorio a un punto de entrada adecuado a través del cual pueda producirse la infección humana. ¿Qué es la transmisión indirecta? Es cuando va de la fuente al huésped a través de un puente intermediario o vector. En ese puente o intermediario puede estar desarrollándose.
¿Qué es el reservorio? Es el organismo donde los gérmenes viven y o se desarrollan antes de infectar a una persona. Voy a decir algunos ejemplos sobre la transmisión directa, que es con el contacto directo, como puede ser un estrechón de manos, un beso, relaciones sexuales, transplacentaria, transmisión de aérea corta, como son la tos, el estornudo, por las gotitas o microgotas. También por otros contactos, como son la transfusión sanguínea o las inyecciones especiales en las personas que consumen drogas. En las transmisiones indirectas, aquí vamos a hablar de vehículos. Los vehículos van a ser los alimentos, los vestidos, la ropa de cama, los utensilios, el agua. Vamos a hablar del vector. Los vectores son los insectos y los animales que contienen en un insecto el dengue o en un animal la rabia. Es la transmisión aérea de larga distancia. Aquí vamos a hablar sobre lo que es el polvo, por las gotitas, o sea, que puede abarcar una, como dice, larga distancia. Por vía parenteral, como porque son inyecciones con jeringas infectadas. Vamos a hablar también de unas pequeñas definiciones. ¿Qué es la epidemia? La epidemia es la aparición de una comunidad o en región de un número de casos de una enfermedad demasiado grande o inesperadas para ese momento y ese lugar. Enfermedad endémica, se presenta en una zona geográfica o un grupo de población determinados con tasa de prevalencia o incidencia relativamente estables y altas. Es decir, que aquí va a tener las personas un cierto incidencia de la enfermedad, el cambio de otras regiones. Las enfermedades emergentes son nuevas infecciones de aparición reciente en la población, por ejemplo, el COVID-19. Enfermedades reemergentes, la reaparición de una enfermedad ya conocida, el sarampión, la varicela. Las precauciones y control de la cadena de transmisión. Aquí vamos a hablar de todo lo que es control, que es el uso de protección o de equipo de protección, como son guantes, mascarillas, gafas. Lavado de manos, que es muy importante para evitar todo lo que es contaminación. Y después de eso, el uso de alcohol etílico. Voy a hablar de la fiebre de origen desconocido. Antes que nada, quiero mostrar conceptos importantes. La fiebre es la temperatura mayor a 38 centígrados, la febrícula es igual o menor a 37,5 grados, la hipertermia es el aumento controlado de la temperatura que supera los 40 grados. Y sus causas pueden ser como el golpe de calor, síndromes serotonínicos, síndromes neurolépticos, hipertermia maligno o endocrinopatías. El concepto de la fiebre de origen desconocido, o FUD, va a estar establecida desde 1961 por Petersdorf y Bison, que es un estado febril de mayor a 3 semanas con la característica ya previamente mencionada, sin diagnóstico. Esta a la vez se va a subdividir en fiebre neutropénica, que es el descenso de neutrófilos con menores 500 polimorfonucleares, y ya mencioné la temperatura alta y 3 días de pruebas negativas. La fiebre nosocomial, que es todo lo mismo, o sea, todo lo que ya los 3 días de prueba negativa, pero el paciente al ingreso no tiene fiebre. Ya hospitalizado presenta la fiebre. Y en pacientes con VIH va a ser conocido, o sea, ya va a tener la VIH positivo, la fiebre y mayor a 4 semanas fuera del hospital, y si está intrahospitalario tiene que tener mayor a 3 días de evolución. La food clásica es muy importante porque es la más común y tiene mayor a 200 causas, síndrome apasionante y obviado, porque no se tiene conciencia qué es, o sea, se pierde tiempo. ¿Qué es? Ya hemos dicho, la mayor de 7,8 grados centígrados, tiene que tener una versión mayor a 3 semanas y diagnóstico tras 3 días de investigación. Su etiología puede ser variada, ya que puede presentarse en infecciones como tuberculosis, síndrome mononucleósido, abscesos intraabdominales, que esto es muy importante porque toca hacer revisiones de imagen. Fiebre, endocarditis agudas, enfermedades inflamatorias como la vasculitis, enfermedades de Still, enfermedades del tejido conectivo o enfermedades granulomatosas, fiebre por fármacos. Los fármacos causan fiebre, en especial los antibióticos como las cefalosporinas, sulfamidas, penicilinas.
Y por último, neoplasias, porque puse el último, como linfomas, leucemias, porque el cáncer causa fiebre. Y siempre se tiene que tener en cuenta de que esta es la última parte en la que se debe considerar. Vamos a hablar que del abordaje, que al comienzo se debe importar lo que es la anamnesis, la historia clínica, que es lo más importante. Luego las pruebas diagnósticas, como son hemograma, proteinograma. Y si aún así con todas estas pruebas, con la radiografía, no se tiene certeza de lo que es, tenemos que ir a técnicas de imagen más avanzadas, como es un Doppler o una resonancia magnética, un PET. Y por último, ir a la tercera línea, que son las técnicas ya invasivas. Pero para tener esta tercera línea, toca tener las tres anteriores, que son las biopsias, la paroscomía, la parastomía. Y por último voy a hablar del tratamiento. El tratamiento no es urgente porque evidentemente puede tener una gran mejoría. Esta fiebre, por lo general, es buena, tiene una buena evolución. El tratamiento empírico no es recomendado debido a que puede ralentizar y por eso el diagnóstico puede no ser certero. Siempre toca preguntar al paciente qué medicamentos toma, qué consume y todo lo demás. Y si es que se sospecha tuberculosis, podemos aplicar el tratamiento. Muchas gracias.